Y voy a pedirles que se ubiquen conmigo en el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 al versículo 13. Ubíquense conmigo en este pasaje. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13. Y voy a leerlo despacio, fuerte y claramente para todos ustedes. Por favor, miren lo que dice la palabra. Vamos a prestarle toda la atención a la escritura esta noche. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén y amén. Digan conmigo: Señor, acabo de recibir la palabra y te ruego que me ayudes a entenderla, y sobre todo, Señor, que me ayudes a ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, quiero compartir una enseñanza que he llamado un encuentro con Dios. Así se llama el mensaje de esta noche: un encuentro con Dios. Y permítanme les cuento una cosa. Un joven se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo quiero tener un encuentro con Dios, pero no lo he conseguido. Dígame, ¿qué más tengo que hacer? Y el pastor le respondió: dime una cosa, ¿te has sentado en la noche a contemplar las estrellas del firmamento? Y el joven dijo: sí, pastor, eso ya lo he hecho. Y dime, ¿has subido a las montañas y has observado los hermosos paisajes? Y el joven dijo: pastor, esas de mis actividades favoritas, las hago todo el tiempo. Y dime, dijo el pastor, ¿te has sentado a la orilla de un río para ver cómo las aguas fluyen en un entorno natural? Y el joven dijo: pastor, eso lo hago una vez por semana. Y el pastor respondió: si ven, por ponerse a perder el tiempo en pendejadas, es que no tiene un encuentro con Dios. Mis amados, esto para decirles que un encuentro con Dios es lo que todos los creyentes necesitamos y debemos anhelar.
Un encuentro con Dios. Y cuando hablo de un encuentro con Dios, no me estoy refiriendo a un evento de fin de semana o a un retiro espiritual. Ojo, esas actividades son buenas, son válidas. Esa actividad Dios las usa para hablar al corazón, para sanar el alma. Y de hecho participemos de esas actividades, retiros, encuentros con Dios. Pero cuando hablo bíblicamente de un encuentro con Dios, damas y caballeros, me refiero a una experiencia más profunda con Dios que todos los cristianos debemos buscar, debemos anhelar, debemos procurar en nuestra vida. Una experiencia más profunda con Dios a través de la oración, de la escritura, a solas con Dios, donde Dios se revele a nuestra vida y nuestra vida quede marcada, nuestra vida quede establecida entre un antes y un después. Mire, en el pasaje que leímos, a propósito, abro paréntesis, es un pasaje bíblico de los más hermosos que se pueden leer en la Biblia. Es un pasaje bíblico de los más teológicos que existen en la escritura. Es un pasaje bíblico incluso de los más populares entre las predicaciones de una iglesia. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 13. Y en este pasaje la Biblia nos está presentando al profeta Isaías en un encuentro con Dios. Si usted vuelve a leer el texto, se da cuenta que lo que el profeta Isaías está narrando es un encuentro que él tuvo con Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Y ojo, ese encuentro fue crucial para la vida de Isaías. De hecho, ese encuentro con Dios marcó la vida de Isaías. Ese encuentro con Dios transformó el ministerio de Isaías. Ese encuentro con Dios estableció en Isaías un antes y un después. Y por eso, mis amados, es que yo vengo a decirles esta noche, todos los cristianos, ¿quiénes? Debemos procurar, debemos anhelar un encuentro vivo y real con Dios, una experiencia más profunda con el Señor. Eso es lo que debemos anhelar. Isaías lo tuvo, y ese encuentro definitivamente hizo la diferencia en su vida. Ahora, el texto comienza diciéndonos en qué momento tuvo Isaías ese encuentro con Dios. Y el versículo 1 comienza así, escuchen. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así comienza el texto, mostrándonos en qué momento tuvo el encuentro con Dios Isaías. Isaías lo dice: en el año en que murió el rey Usías, me encontré con Dios, vi yo al Señor. Y este es un dato importante, porque este dato nos indica en qué momento, cuál fue el tiempo en el que el profeta Isaías se pudo encontrar con el Señor. Isaías lo dice, fue en el año en que murió el rey Usías. Ahora la pregunta es, ¿quién es el rey Usías? Mire, el que está a su lado y pregúntele, ¿quién es el rey Usías? El rey Usías, damas y caballeros, fue uno de los hombres que más años gobernó sobre la tribu de Judá, sobre los judíos. El rey Usías gobernó como rey durante 52 años. Hágame el favor, medio siglo, un rey gobernando a un pueblo. El rey Usías, en términos generales, fue un buen rey. Con el rey Usías, el pueblo vio edificaciones. El pueblo levantó un ejército. Con el rey Usías, el pueblo se dedicó a la agricultura. Con el rey Usías, el pueblo levantó su economía. Es decir, el rey Usías, Dios lo usó para traer mucho bienestar al pueblo.
Sin embargo, en los últimos años del rey Usías, la Biblia dice que su corazón se enorgulleció para su mal, porque se rebeló contra Dios y quiso entrar al templo como si fuera un sacerdote a ofrecer sacrificios. Y entonces Dios se despertó en ira y le provocó al rey Usías una lepra. Y los últimos años de Usías los pasó aislado de su familia, aislado de la gente, porque se volvió un leproso, y que para el pueblo significaba una persona inmunda. Y así murió el rey Usías, de una manera vergonzosa, lleno de lepra, por rebeldía contra Dios. Ahora, cuando el rey Usías muere, pues mis amados, son 52 años de gobierno. El pueblo entra en una crisis política. El pueblo entra en una incertidumbre. ¿Qué sigue? ¿Qué nos toca? ¿Qué viene para el pueblo? Se van a levantar algunos a hacer una revuelta. No faltará quien quiere usurpar el trono. Los enemigos van a aprovechar y se van a venir contra nosotros porque no hay rey. Así que hay una crisis política, social, hay una incertidumbre. De hecho, el profeta Isaías también siente humanamente esa incertidumbre, esa crisis política. Isaías se pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué el rey murió de manera tan vergonzosa? Ahora, ¿qué sigue para este pueblo? Y de hecho, posiblemente Isaías, en esa angustia, en esa incertidumbre, decide ir al templo. Decide ir al templo para meditar. Decide ir al templo para invocar a Jehová. Decide ir al templo para encontrarse con Dios. ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Me siguen? Y cuando Isaías va al templo, Dios lo estaba esperando con una sorpresa. Porque Isaías enseña que cuando él está en el templo, en ese año que murió el rey Usías, en ese año de crisis política y de incertidumbre, entonces Isaías ve al Señor en un trono alto y sublime. Y dice Isaías que las faldas llenaban el templo y alrededor de él habían serafines. Y es interesante esta revelación de Dios para Isaías. A ver, ¿por qué? Porque Isaías viene triste, Isaías viene confundido, Isaías viene en incertidumbre. Acaba de perder un rey que duró en el trono 52 años. Acaba de perder un rey que en términos generales fue buen rey. Acaba de perder un rey que en sus últimos años murió de manera vergonzosa con lepra, pero acaba de morir su rey. Y como profeta, pues Isaías está también en la incertidumbre del pueblo y en la confusión y tal vez en la tristeza. Pero ahora se encuentra en el templo con Dios en un trono alto y sublime. Y algunos comentaristas bíblicos dicen: es como que Dios en esta revelación le quiere decir a Isaías: hey, perdiste un rey de 52 años, pero ahora tienes frente a ti a un rey eterno. Perdiste a un rey que en términos generales fue bueno, pero ahora tienes delante de ti a un rey que en todos los términos es bueno. Perdiste a un rey que en los últimos años murió de manera vergonzosa por rebelarse contra Dios, pero ahora tienes delante de ti a un rey que es santo, que es glorioso. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, esa revelación de Dios también le enseñó a Isaías que aunque el rey Usías murió, Dios seguía teniendo el control de todo. Amén. Dios seguía dominando todo. Y a mí me llama la atención esto, porque pienso en la importancia, hermanos, de que todos los creyentes nos acerquemos siempre a Dios. Y de hecho, nos acerquemos siempre a Dios, especialmente en esos tiempos de adversidad, en esos tiempos de confusión, en esos tiempos de tristeza. ¿Están conmigo? Acerquémonos a Dios. Isaías estaba triste por haber perdido un rey,
Pero cuando fue al templo a meditar en Dios, se encontró con el Rey de Reyes. Tal vez hay alguien aquí triste porque perdió un papá, pero vaya a la presencia de Dios y va a encontrar al mejor papá de todos. Tal vez hay alguien aquí triste porque no tiene un esposo, pero vaya a la presencia de Dios y va a encontrar al esposo más fiel de todos. Tal vez aquí hay alguien triste por cualquier situación, pero vaya a la presencia de Dios y en Dios va a encontrar mucho más de lo que está necesitando. Alguien que diga amén a esto. Eso le pasó a Isaías. Tuvo un encuentro con Dios y en ese encuentro su incertidumbre se desapareció, su tristeza se desvaneció, porque se encontró con un Dios que suplía todas esas necesidades. Ahora, en ese encuentro con Dios, Isaías tuvo 3 experiencias fundamentales. Y esas 3 experiencias quiero presentarlas a continuación. Escuchen conmigo. En el encuentro que el profeta Isaías tuvo con Dios, mis amados, en ese encuentro con Dios, Isaías pudo, número 1, conocer el carácter de Dios. Número 2, en ese encuentro Isaías pudo ser santificado por Dios. Y número 3, en ese encuentro Isaías pudo recibir la misión de Dios. Qué bonito esto. Escucha, en el encuentro que Isaías tuvo con Dios, vivió estas 3 experiencias. Puede leerlas en pantalla. Conoció el carácter de Dios, fue santificado por Dios y recibió la misión de Dios. Esta semana que leía y estudiaba este pasaje, me causaba curiosidad estas 3 experiencias de Isaías en el encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque a mi juicio, hermanos, estas 3 experiencias resumen también la vida cristiana. Es decir, en la vida cristiana tenemos como meta conocer al Señor. Mire, si hay algo que Dios quiere de ti, es que tú lo conozcas más a Él. Dile que está a tu lado, dile, tú debes conocer más a Dios. Dile, tú debes conocer más a Dios. Hermanos, Dios quiere ser conocido por nosotros. Dios quiere que cada día tú lo conozcas más a Él. Y eso es parte de la vida cristiana. Ahora, no solo eso, ser santificado por Dios es otra de las metas en la vida cristiana. La vida cristiana se desarrolla también a través de una vida de santidad. En otras palabras, todos los creyentes, ¿quiénes? Todos los creyentes debemos abrazar la santidad. Debemos buscar ser santificados por Dios. De eso se trata también la vida cristiana. Vivir separados del mundo y consagrados a Dios. Y número 3, la vida cristiana también se trata de aceptar, de recibir, de cumplir una misión de Dios. Esa misión es dar a conocer su gloria en toda la tierra. Es llevar las buenas nuevas de Jesucristo a toda criatura. Mira, de eso también se trata tu vida cristiana. La vida cristiana no se trata de yo venir a la iglesia para que Dios me bendiga y poder tener bienestar con mi familia. Si tú pensabas que ese es el propósito de la vida cristiana, te me vas. No, mentiras, es broma. Si tú pensabas que ese es el propósito de la vida cristiana, mira, estás equivocado, estás equivocada. El propósito de la vida cristiana no es tu bienestar personal para estar tranquilo con tu familia. Ese no es el propósito. ¿Sabes qué es eso? Eso es una añadidura. Eso viene por añadidura. El propósito es otro. Y parte del propósito es que conozcas más a Dios. Es que vivas en santidad para el Señor. Es que cumplas la misión de Dios de llevar las buenas nuevas a toda criatura. En eso está la vida cristiana. Y mira, yo quisiera añadirle algo más. Para mí, estas experiencias de Isaías también resumen el sueño, paz y vida. Mi amado, en el sueño, paz y vida, todos los que nos congregamos en esta iglesia debemos buscar conocer a Dios. Debemos seguir la santidad, esa santidad que Dios trae en nuestras vidas.
Y debemos cumplir una misión, llevar las buenas nuevas a este territorio municipal. Alguien que diga amén a esto, por Dios. Así que me encantan estas experiencias. Y por favor, denme unos minutos para hablar de cada una. Comencemos con la primera. Número 1, conocer el carácter de Dios. En el encuentro con Dios, lo primero que Isaías vivió fue conocer el carácter de Dios. Y mire lo que dice el pasaje. Por favor, léanlo conmigo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué estaba diciendo Isaías ahí? Está diciendo lo que él vio. Y eso que él vio le permitió conocer características de Dios, carácter de Dios. Isaías conoció el carácter de Dios. ¿Sabe qué conoció Isaías ahí de Dios? Conoció la soberanía. Digan conmigo: soberanía. Está sentado en un trono alto y sublime. Él es el Altísimo, el que gobierna y tiene dominio sobre todas las cosas. Pero no solo conoció la soberanía, también conoció que Jehová es un Dios tremendamente santo. Él escuchó serafines que volaban alrededor de Dios y cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Es más, Isaías conoció que Dios era tan santo, hermanos, tan santo, que incluso los serafines, la palabra serafín significa el que arde. Otra versión los traduce como los encendidos, como seres ardientes. Es decir, seres que espiritualmente tienen otra morfología y que están alrededor de Dios. Pero Isaías los describe de esta manera: tienen 6 alas. Ubíquense conmigo. Con 2 alas se cubren el rostro, con 2 alas se cubren los pies, y con otras 2 vuelan. Es decir, son seres espirituales, son seres puros, son seres santos, pero aún así, delante de la santidad de Dios, se cubren su rostro, se cubren sus pies y vuelan cantando: Santo, Santo. No sé si a usted le da la misma sensación que a mí, pero ese cuadro me habla de reverencia ante Dios. Los mismos serafines tienen una reverencia, un respeto profundo por la santidad de Dios. Y eso contrasta posiblemente con la irreverencia que los seres humanos tenemos delante de Dios. Nosotros no somos tan reverentes ante la santidad de Dios. Y podríamos serlo, porque de hecho ser reverentes ante la santidad de Dios es darle orden a la cosa, a la vida, a la liturgia, a la iglesia. Sería bonito que cada vez nos volviéramos más reverentes ante la santidad de Dios. Cómo nos dirigimos a Él, cómo nos reunimos, cómo nos expresamos, porque Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, Isaías conoció a Dios. Y mi amado, yo quiero decirle una cosa: usted y yo debemos conocer a Dios. Usted y yo debemos conocer a Dios. A.W. Tozer, ese es quien, pastor. Ese es un teólogo contemporáneo. Y Tozer en sus escritos decía que nuestra vida cristiana depende en gran manera de la revelación que tenemos de Dios. Así que si alguien se siente iracundo y tiene problemas con el enojo, lo que necesita es conocer más sobre la misericordia de Dios. ¿Están conmigo, sí o no?
Si alguien tiene problemas con la lujuria, la fornicación, el adulterio, la pornografía, lo que necesita es conocer más acerca de la santidad de Dios. Si alguien se siente huérfano, desamparado y solo, lo que necesita conocer más es la fidelidad de Dios. Si alguien se siente inseguro, indigno e inmerecedor de bendiciones y cosas en la vida, lo que necesita es conocer más acerca de la gracia de Dios. Es decir, en Dios está todo lo que tú necesitas para que tu vida sea mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bonito. Ahora, necesitamos conocer a Dios. J.I. Packer, otro teólogo británico, escribió un libro llamado Conociendo o Conocer a Dios. Es un clásico de la literatura cristiana y los comentaristas, teólogos, predicadores, pastores afirman que después de la Biblia todo cristiano debería leer ese libro, Conocer a Dios. Y en ese libro Packer dice que la razón por la que muchas personas creyentes se apartan, se descarrían, se enfrían, no les provoca la iglesia, no les interesan las cosas espirituales, es porque no conocen a Dios. Es porque no conocen a Dios. En otras palabras, porque si conocieran a Dios realmente, no se apartarían de Él nunca. Si conocieran a Dios, no se irían de su iglesia. Si conocieran a Dios, no darían lugar a los pecados mundanos. Porque al conocerlo, nuestra vida cambia. Y mi amado, yo estoy convencido de esto. Mira, se lo voy a decir de una manera más sencilla. Una mujer que conoce a Dios no entra en una relación sentimental en yugo desigual. No entra. Porque sabe que el yugo desigual Dios lo demanda en la Escritura. Porque sabe que unirse en yugo desigual es sencillamente enredarse la vida y ganarse dolores de cabeza innecesarios. Porque Dios le dijo: mi hija, por ahí no se meta. ¿Y por qué se metió, pastor? Porque no conoce a Dios. Un hombre que conoce a Dios no deja de asistir a la iglesia, de buscar a Dios, de tener tiempo a solas con el Señor, porque trabaja mucho. Si deja de buscar a Dios, de ser parte activa de la iglesia, de orar, de meditar en la palabra, de sacar tiempos a solas con el Creador, porque trabaja mucho, eso es porque no conoce a Dios. No lo conoce. Si lo conociera, nunca permitiría eso. La prioridad sería otra. ¿Me siguen? Una jovencita que conoce a Dios no se acostaría con su novio, no le daría la pruebita de amor. ¿Por qué? Porque conoce a Dios y ella entiende: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y voy a guardarme para el que va a ser mi esposo, aunque en esta época del siglo XXI eso parezca retrógrado. Pero la niña que se entrega a su novio y le da la pruebita de amor y va a la iglesia, sencillamente no conoce a Dios. No lo conoce. ¿Notan ustedes la importancia de conocer a Dios? Mis amados, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Isaías conoció el carácter de Dios en ese encuentro que tuvo con Él. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo tenía claro. Pablo quería alcanzar un conocimiento de Dios excelente, no bueno, sino excelente. Para Pablo eso era una meta. Y mi amado, para nosotros también debería ser una meta eso: conocer más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Conocer más a Dios. Así como Pablo, conocer más a Dios. Número 2, el profeta Isaías, en ese encuentro con Dios, pudo ser santificado por Dios. Isaías fue santificado. Miren lo que dice el texto: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido.
tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ubíquese ahí. Isaías está frente a Dios. Un serafín vuela al altar, toma un carbón encendido y con ese carbón toca los labios de Isaías y le dice: ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué significa eso, pastor? Que en ese encuentro que Isaías tuvo con Dios, fue santificado por él. Fue santificado. Y mi amado, este es otro asunto que nosotros debemos buscar: ser santificados por Dios. Y qué interesante la expresión santificados por Dios. ¿Por qué, pastor? Porque mira, nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Nosotros somos pecadores. Un pecador no puede santificarse a sí mismo. Necesitamos que alguien que no sea pecador, sino santo, venga y nos toque, venga e imparta de su santidad en nuestras vidas. Y ese es Dios. Por más que te esfuerces en buscar tu propia santidad, no la vas a lograr. Lo que tienes que buscar es meterte, rendirte al Señor, y el Señor te va a santificar. Y mi amado, necesitamos eso. El escritor a los hebreos decía: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad es posible en las manos de Dios. Si tú te metes con Dios y le dices: Señor, ayúdame a vencer mis pecados, ayúdame a dejar mis rebeliones, y te concentras en el Señor, mira, Dios te santifica. Isaías fue santificado en esa experiencia que tuvo, y nosotros también la necesitamos. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Le dijo a los tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que es el mismo Dios el que nos santifica. Tú no te puedes santificar a ti mismo. Es Dios el que te santifica. Hay que venir ante Él. Hay que entregarnos a Él. Hay que pasar tiempo con Él, y Él nos va a santificar. Amén. Él nos va a santificar. Pasa tiempo con Él. Mira, hay personas que dejan de buscar a Dios porque están mal. Hay gente que me ha dicho: pastor, no, yo no he vuelto a la iglesia, y la verdad no he vuelto a orar. Yo siento mucha vergüenza de acercarme a Dios. Mejor cuando esté bien, cuando haya corregido cosas, ahí sí busco a Dios, y ahí sí vuelvo a la iglesia. Error. Porque tú no debes pretender estar bien para acercarte a Dios. Todo lo contrario. Tú debes acercarte a Dios para estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Tú debes buscar al Señor, rendirte al Señor, entregarte al Señor y dejar que Él haga la obra en ti. Que Él te santifique, que Él te limpie, que Él te purifique. Mire, me preguntaba una persona días atrás: pastor, ¿cuántos años lleva usted como pastor? Y yo le dije: yo llevo 18 años como pastor. Y entonces me dijo la persona: y pastor, qué curioso que pasan los años y pasan los años, y uno, usted siempre lo ve aquí, firme con el Señor, alegre, motivado, impulsando a la gente a que busque a Dios. Y yo me pregunto: pastor, ¿usted es que no lucha con los pecados? Y yo le dije: míreme bien, ¿usted qué cree? Y la persona dijo: pues yo me imagino que sí, porque usted es un ser humano. Tú lo has dicho. Yo lucho con todas las tentaciones, con todos los deseos carnales habidos y por haber. Las luchas que tú tienes las tengo yo también. Y entonces, ¿usted cómo hace, pastor? Mi amado, todos los días yo vengo de rodillas delante del Señor y pongo mi vida en sus manos y le digo: Señor, guárdame hoy, santifícame, ayúdame a hacer lo recto, coloca estorbos en mi camino para no pecar contra ti. ¿Están conmigo? Amén o no.
Y así ha sido posible, hermanos. No ha sido por mi fuerza, sino porque el Señor me ha guardado y Dios ha estado conmigo. Pero ¿qué he hecho yo? Venir a Él todos los días, sacar tiempo para estar con Él, fortalecerme espiritualmente en Él. Porque si tú quieres vencer el pecado, tú quieres vencer la carne, tú quieres vencer la tentación, pero no quieres pasar tiempo con Dios, mi hermano, mírame bien, no me ignores. Suerte con eso. Imposible, imposible. En tus fuerzas humanas caes redondo, caes redondita ante las tentaciones del mundo. Pero si vienes a los pies del Señor y todos los días cultivas una relación con Él, Él te santifica, Él te renueva, Él te da fuerzas, Él fortalece en ti el dominio propio. Y cuando sales allá afuera y hay una tentación, tú tienes interiormente la fuerza para decirle a la tentación: no voy a caer, no voy a ceder, voy a caminar con Dios. Es así. Yo les contaba en alguna ocasión, yo recuerdo cuando fui enviado a San Carlos a pastorear, una señora me perseguía a mí y me decía: pastor, yo voy a la iglesia, pero no a buscar a Dios, yo voy a buscarlo a usted. Y se despedía diciéndome: pastor, Dios me lo bendiga. Y me subía un frío de los pies a la cabeza. Y mi parte humana pensaba: esta cucha me viste. Si le paro bola, hasta algo saco. La parte humana y carnal. Pero luego pensaba: Señor, perdóname, tú no me enviaste aquí a San Carlos a eso. Tú me enviaste con una misión: plantar una iglesia. Y yo estaba en ayuno y oración y todos los días de rodillas ante Dios y buscando su presencia y entregándome a Él. Y los años que estuve en San Carlos, nadie pudo decir: el pastor Wilder lo vimos mal parqueado, estuvo con una mujer, entró a su casa persona. Nadie. Yo me enviaron a San Rafael y hasta el día de hoy el Señor me ha guardado. Y aquí en San Rafael también tengo tentaciones. Pero estar todos los días delante del Señor, en ese encuentro con Dios, Dios me santifica, me da la fuerza, me fortalece el dominio propio y me ayuda a decirle no a los deseos mundanos. ¿Cuántos dicen amén? Y mi amado, esto es lo que vivió Isaías. En el encuentro con Dios fue santificado. Fue santificado por el Señor. Y eso es lo que tú y yo necesitamos: un encuentro con Dios donde conozcamos más su carácter, pero al mismo tiempo donde seamos santificados por Él. Y número 3, en ese encuentro con Dios, Isaías pudo recibir la misión. ¿Recibir qué? Recibió la misión. Mire lo que dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. En ese encuentro con Dios, Isaías escuchó a Dios diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Ahora yo me supongo que en el templo no había mucha gente, estaba solo Isaías. ¿Qué traía entre manos Dios? Yo creo que Dios, mirando de reojo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Mirando a Isaías. Y entonces Isaías, al verse solo, bueno, digo: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir por esos. Y el asunto es que Isaías recibió la misión. En ese encuentro con Dios tan íntimo, tan profundo, Isaías recibió una misión. Y la misión era predicarle a un pueblo rebelde y contradictor, a un pueblo que Dios sabía no se iba a convertir, pero Dios necesitaba mandarles a alguien que les predicara como advertencia. Y Isaías aceptó la misión. Ahora, mis amados, nosotros también debemos aceptar la misión que tenemos. Jesús le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan.
y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Ahí Jesús le entregó una misión a todos los que creemos en Él. En otras palabras, si tú crees en Jesús, tú tienes una misión. ¿Cuál? Hacer discípulos, hablarle a otras personas de Cristo y ayudarles a caminar con Jesús. Esa es tu misión. ¿Cuántos reciben esa misión? Esa es nuestra misión. Mira, desde que yo le entregué mi vida a Cristo, recibí esa misión, y 22 años después, a eso me dedico, a hacer discípulos, a ganar almas para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ganar almas es aceptar la misión. Isaías aceptó la misión. Mire, Pablo aceptó la misión. Mire lo que dice Pablo. Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 9, versículo 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. La misión de predicar el evangelio, Pablo no la recibió como una sugerencia. Pablo no la recibió como una opción. Pablo la recibió como una necesidad. En otras palabras, Pablo decía: yo necesito predicar el evangelio. Yo necesito hablarle a otras personas de Jesús. Y ay de mí. Ese ay de mí es una sentencia. Ay de mí si yo no hablo de Cristo a otras personas. Y mi amado, yo pienso qué bueno que en todos nosotros hubiera el mismo sentir. Qué bueno que todos aquí pudiéramos decir: predicar el evangelio es una necesidad en mi vida. Y ay de mí, pastor, ay de mí donde yo no predique el evangelio. Pastor, ore por mí, porque ay, pastor, de mí donde yo no predique el evangelio. Qué bueno que aquí todos me dijeran así. Qué bueno que yo viniera a la iglesia miércoles, sábado, jueves, viernes, lunes, y me encontrara puros creyentes aquí que me dijeran: pastor, ay de mí donde yo no anuncie el evangelio. Si no vengo ahorita a la hora que me espera, es porque estoy predicando allá en la cumbre, es porque estoy predicando en el Tejar, es porque estoy predicando en el Carmelo. Pastor, ¿sabe por qué? Porque ay de mí donde yo no anuncie el evangelio. Qué iglesia tan matadora. Qué hermosura que todos tuviéramos ese mismo sentir. Ay de mí donde yo no anuncie el evangelio. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso nace de un encuentro con Dios. Isaías conoció a Dios. Isaías fue santificado por Dios. E Isaías recibió la misión de Dios. Todo en un encuentro íntimo y profundo con el Señor. Por eso ustedes y yo debemos procurar, anhelar, buscar ese encuentro íntimo con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Busquemos ese encuentro con Dios. Mira, yo estoy seguro que Dios también anhela revelarse a nuestras vidas. Y termino con esto. En una esquina había un niño mirando para todos lados, como un ventilador. Y de pronto un señor se le acerca y le pregunta: niño, ¿a quién buscas? Y el niño responde: estoy buscando a mi papá, que se me perdió desde unas cuadras atrás. Y el hombre, sonriendo, le dice: niño, cuéntame, ¿tu papá es un señor que usa sombrero y lleva una chaqueta azul? Y el niño, sonriente, le dice: sí, ese es mi papá, ¿lo ha visto? El hombre dice: claro que sí, acabo de verlo 2 cuadras más abajo, y él también te está buscando a ti. Así que no te preocupes, porque si tú lo buscas y él te busca, más temprano que tarde se van a encontrar. Y yo quiero decirte una cosa: Dios te está buscando a ti. Pero si tú también lo buscas a Él con ganas, con anhelo de tener un encuentro real y profundo, más temprano que tarde te vas a encontrar con Él. Porque Él
anda buscándote desde hace 2 cuadras más atrás. Te está buscando a ti. Ahora búscalo a Él. Busca ese encuentro con Dios que cambie tu vida, que establezca un antes y un después en tu vida. Quiero que cierres tus ojos un momento y oremos al Señor.